Bueno, bien, para saber antes de arrancar con las propiedades de los logaritmos, cuando yo tengo una raíz, ¿sí?, expresada de esta forma, lo puedo expresar a través de un exponente fraccionario, donde va a ir el radicando, en el numerador de la fracción del exponente va a ir el exponente que tenía el radicando y el índice de la raíz como denominador de ese exponente. Vamos a ejemplos numéricos. Cuando yo tengo la raíz de 3 elevado a la 5, cuando no hay nada acá hay un 2, entonces esto lo puedo expresar como 3 a la 5 medios, el exponente y después el índice de la raíz. Lo mismo pasa cuando tengo la raíz de 5. Cuando no hay nada, acá en el índice de la raíz es un 2, cuando no hay nada en el exponente de un número es un 1, entonces lo puedo expresar como 5 elevado a la 1 medio. Eso como propiedades para pasar de una expresión radical a una expresión exponencial racional. Bien, otras características que tengo. El logaritmo de cualquier base de 1 es igual a 0. Si ustedes quieren verificarlo, ponen el logaritmo, ¿sí?, de 1 y me va a dar 0. El logaritmo de 1 dividido el logaritmo del número que quieran va a dar 0. Siempre que va a ser el logaritmo de una base, cualquiera sea, pero de 1 va a dar 0. Y otra cosa es, el logaritmo en base b de b va a dar 1. ¿Por qué? Porque en realidad cuando yo tengo el logaritmo, por ejemplo, en base 3, ¿sí?, el logaritmo de 3 en base 3, yo en realidad para resolver esto tendría que hacer el logaritmo de 3 dividido el logaritmo de 3. Y en este caso, como es lo mismo dividido lo mismo, va a dar 1. Entonces, siempre que la base sea igual al número que está afectado por el logaritmo, va a dar 1. Después vamos a las propiedades específicas de los logaritmos. Cuando yo tengo el logaritmo de una multiplicación, por ejemplo, el logaritmo cualquiera sea la base, de a por b, vamos a ponerle c acá para no confundir. Bueno, cualquiera sea la base, ¿sí?, y tengo el logaritmo afectado a una multiplicación, lo puedo expresar también como el logaritmo de la suma. Entonces, si yo tengo el logaritmo en base c, ¿sí?, o cualquier base, pero esa base se va a respetar en los otros lugares. De a por b se transforma en una suma. O también puede ser que si yo tengo la suma de dos logaritmos, lo transforme en la palabra log una sola vez y la multiplicación, ¿sí?, de a y b. Por ejemplo, en ejemplos numéricos, si tengo el logaritmo de 3 por 5, va a ser lo mismo que el logaritmo de 3 más el logaritmo de 5. Esto, si quieren, lo pueden verificar en la calculadora, que esta expresión y esta dan lo mismo. Lo mismo pasa con la división. El logaritmo de a dividido b es lo mismo que el logaritmo de la resta de los logaritmos. El logaritmo de a menos el logaritmo de b. Vamos a ejemplos numéricos. El logaritmo de 5 medios, o 5 dividido 2, porque puede aparecer como fracción, que también es una división, es igual al logaritmo de 5 menos el logaritmo de 2. También puedo tener algo así, con una resta, y poder expresarlo de esta manera, que es el logaritmo, ¿sí?, o sea, la palabra log aparece una sola vez, del 5 dividido 2. Puedo ir de un lado hacia el otro. Y la última propiedad de los logaritmos es que el logaritmo de a la x es igual a x por el logaritmo de a. Quiere decir que si hay algo afectando en el exponente, ¿sí?, al número que está afectado al logaritmo, ese va a pasar adelante multiplicando a ese logaritmo. Ejemplo numérico. Logaritmo de 5 al cuadrado es lo mismo, este 2, ¿sí?, baja para adelante del todo multiplicando y queda 2 por el logaritmo de 5. Entonces, vamos a algunos ejercicios. Por ejemplo, yo tengo acá algunos ejercicios mirando las propiedades. Yo tengo el logaritmo en base 3 de 12 es igual al logaritmo en base 3 de 4 más el logaritmo en base 3 de ¿qué? Entonces, pensando en esta propiedad, porque acá tengo una suma, acá pienso en la propiedad de la suma y tenía, ¿sí?, que se transformaba en una multiplicación. Entonces, yo sé que este 12 de acá, que sería la multiplicación de los dos que estaban sumando, salió de 4 por algo. 4 por qué me da 12, 4 por 3. Entonces yo sé que acá va a ir un 3. Después, este ejemplo, el logaritmo en base 5 de algo me da 1. Hoy habíamos dicho que cuando daba 1,
cuando la base y el número son iguales. Entonces, en este ejemplo, voy a tener que poner 5 para que me dé 1. Acá tengo otro ejemplo que es el logaritmo en base 5, el logaritmo de 1 en base 5. Entonces, dijimos que el logaritmo siempre que sea de 1, no importaba la base, me daba 0. Igualmente, este lo pueden verificar con la calculadora haciendo logaritmo de 1 dividido logaritmo de 5, pero siempre que sea el logaritmo de 1 va a dar 0. Acá tenemos otro ejemplo. Este logaritmo en base 4 de 5 al cuadrado es una potencia como es este caso de acá. Entonces, el exponente es el que baja adelante. Entonces, este 2 es el que baja acá adelante multiplicando al logaritmo y me va a quedar 2 por el logaritmo en base 4. ¿De qué número? Me pregunta acá. Y bueno, en este caso va a ser del que estaba, que es el 5. Eso se mantiene. Lo único que cambia es el exponente que bajó adelante multiplicando. Después tenemos esto, que es una resta. Esto es una resta. Y tengo el logaritmo de 8 en base 3 menos el logaritmo, ¿sí?, de 2 en base 3. Como es una resta, tengo que pensar en esta propiedad, porque yo tengo dos logaritmos que se están restando. Bueno, bárbaro, acá también tengo dos logaritmos que se están restando con la misma base. ¿Cómo los puedo transformar? Pensando en esto, voy a poner la palabra log una sola vez y voy a poner los números dividiéndose. Entonces, acá yo voy a poner el log una sola vez y los números, el 8 y el 2, se van a dividir. 8 dividido 2. Que también acá puedo ya poner 4. Ese 4 salió de la división de esos números. Esas son las propiedades de los logaritmos y su aplicación.